Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a discutir aspectos teóricos relacionados con la corriente de desplazamiento y la ley de Ampère-Maxwell. La corriente de desplazamiento, al igual que la corriente de conducción, constituye una fuente de campo magnético, pero a diferencia de esta, no está asociada al movimiento de una entidad material que posea carga eléctrica como son los electrones, por ejemplo. Por el contrario, la corriente de desplazamiento está asociada a variaciones temporales del campo eléctrico. Este término es esencial para generalizar la expresión número 4, la ley de Ampère, lo cual fue realizado por Maxwell y en razón de ello esta ley se conoce hoy en día como ley de Ampère-Maxwell. Para comprenderlo, vamos a partir de lo que ya hemos estudiado. Hemos visto en nuestros estudios de electrostática que la divergencia del desplazamiento eléctrico es igual a la densidad de carga libre evaluado en el mismo punto. Y la divergencia del campo magnético es igual a cero, es decir, que no hay monopolos magnéticos, lo cual ya fue estudiado, ya fue analizado. Resulta que estas ecuaciones de fuente preservan su estructura, son totalmente válidos, incluso en el caso general de campos electromagnéticos variables en el tiempo. Por otra parte, en el video anterior discutimos la ley de inducción de Faraday, a partir de la cual se estableció una conexión directa entre los campos eléctricos y magnéticos, en donde un campo eléctrico podía ser inducido o generado a partir de las variaciones temporales de un campo magnético. En las ecuaciones que tenemos acá, no vemos alguna que describa el proceso inverso. Es decir, que mediante un campo eléctrico variable en el tiempo se puede inducir un campo magnético. De estas, la candidata a realizar o describir dicho proceso sería precisamente la ecuación número 4. Vamos a comprobar que la ley de Ampère no es válida en general, y para tal comprobación vamos a utilizar una situación muy particular y bastante conocida por todos, como lo es el proceso de carga de un circuito RC en serie. Aquí se muestra el circuito con sus componentes esenciales, que es una fuente de alimentación. Aquí tenemos un condensador de capacitancia C, una resistencia para controlar el flujo de carga y un interruptor para controlar el proceso. Cuando cerramos el interruptor, aquí se establece una diferencia de potencial entre la placa del condensador y este terminal de la fuente, al igual con la otra placa, de modo que los electrones van a fluir en la dirección en la cual el potencial eléctrico aumenta. Aquí está potencial cero y aquí está potencial positivo en el instante inicial, y empieza a fluir la carga electrónica hasta que estos potenciales se igualan. Y en este proceso, aquí en azul se describe la corriente convencional. En este proceso de carga, el campo eléctrico va intensificándose en el tiempo hasta que el capacitor está totalmente cargado y la corriente cesa. Nos interesa precisamente ese estado transitorio donde las cargas de cada placa, donde la carga del condensador está cambiando en el tiempo y consecuentemente su campo eléctrico es variable en el tiempo. Vamos a utilizar la ley de Ampère, pero en su forma diferencial, en su forma integral, que también ya la hemos discutido, para un contorno muy particular de esta situación. Este contorno que se muestra aquí en azul. Recordemos la correspondencia existente entre el contorno C y la superficie S. La superficie S es la superficie a través de la cual fluye la carga libre, descrita por esta densidad de corriente. Por su parte, la circulación del campo de la intensidad magnética H se calcula a lo largo del contorno C, que no es otra cosa
que el contorno de la superficie S, el contorno o el borde de la superficie S. Pero resulta que no hay solo una superficie S. En general hay infinitas superficies que tienen el mismo contorno. Y de esas infinitas superficies que tienen el mismo contorno, nos vamos a enfocar en esas dos que aparecen allí. La superficie S1 presentada en color azul y la superficie S2 presentada en color verde. Tienen un contorno común que es el contorno C, de modo que la ley de Ampère debería arrojar el mismo resultado porque esta es independiente de la superficie que uno decida. Calculemos para la superficie S1. Nos dice que la circulación de la intensidad magnética depende exclusivamente de la corriente libre que atraviesa dicha superficie o que fluye a través de dicha superficie. Vemos pues que en este caso la corriente libre es la única que está atravesando, la corriente libre que está circulando por el conductor en el proceso de carga es la que está atravesando este contorno, de modo que, sin dudarlo, la circulación de la intensidad magnética a lo largo de dicho contorno es simplemente I, la corriente en el cable conductor. Ahora pasamos a la superficie 2. Aplicamos la ley de Ampère. Y cuando vamos a detectar qué corriente libre está atravesando la superficie verde, la superficie S2, recordemos que en esta región estamos considerando un dieléctrico ideal, es decir, que su conductividad vale 0, de modo que no tenemos ningún tipo de corriente libre en esta zona. Esa corriente es totalmente igual a 0 y resulta que claramente el resultado o la aplicación de la ley de Ampère a esta situación nos conduce a una contradicción. No puede ser que nos dé I por un lado y 0 por otro lado. James Clerk Maxwell identificó esta inconsistencia y la necesidad de modificar la ley de Ampère. Entonces, es claro que esa ecuación le falta una pieza y la pieza faltante es lo que él postula como la densidad de corriente de desplazamiento. El desarrollo que vamos a mirar a continuación no corresponde a la estructura matemática original que se utilizó para su estudio, pero la esencia física se mantiene totalmente. Entonces vamos a retomar la ley de Ampère en su forma diferencial en la materia, que sería rotacional de la intensidad magnética, es igual a la densidad de corriente libre evaluada en el mismo punto. ¿Qué pasa si le tomamos la divergencia a esta expresión? Recordemos que la divergencia del rotacional de un campo vectorial arbitrario siempre va a ser igual a 0. ¿Esto qué nos dice? ¿A qué nos está conduciendo la ley de Ampère? A que la divergencia de J libre siempre debe ser igual a 0 para que esta ecuación sea válida. Si nosotros comparamos este resultado con la ecuación de continuidad de la carga eléctrica, es claro de que esto solo es posible cuando la derivada parcial de la densidad de carga eléctrica respecto al tiempo se anule. Eso es corrientes estacionarias. Y claramente en nuestra situación no está ocurriendo porque en cada placa se está produciendo una acumulación de carga eléctrica. En la placa de la izquierda hay acumulación de carga eléctrica positiva y en la placa de la derecha hay acumulación de carga eléctrica negativa. Entonces, por esa razón, no es aplicable la ley de Ampère, porque no satisface este criterio. Claramente, la ley de Ampère es inconsistente con la ecuación de continuidad en situaciones generales. Entonces, la ley de Ampère debe modificarse de tal manera que cumpla la ecuación de continuidad. A esa pieza faltante, en la ley de Ampère, vamos a denotarla por un campo vectorial G,
lo notamos como G, y vamos a averiguar quién es ese campo vectorial G. Entonces procedemos de forma similar, es decir, calculamos la divergencia en ambos miembros de esta expresión y a partir de la ecuación de continuidad, la divergencia de la densidad de corriente libre es igual a menos la derivada parcial de la densidad de carga libre respecto al tiempo. Reorganizamos un poco y aquí vamos a recurrir a la ecuación de Maxwell de la divergencia del desplazamiento eléctrico, que es igual a ρ libre, la ecuación número 1. Y si lo sustituimos, llegamos a esta expresión. Debe satisfacerse que la divergencia de nuestro campo vectorial desconocido menos la derivada parcial del desplazamiento respecto al tiempo debe ser igual a 0. Sabemos que la divergencia de un rotacional de un campo vectorial siempre es igual a 0. De modo que en general nosotros podemos expresar este campo vectorial, esta diferencia de estos dos campos, como el rotacional de un campo vectorial, y de aquí despejamos nuestro campo G. Entonces nuestro campo desconocido G, ahora vemos pues que está relacionado con la variación temporal del campo eléctrico o del desplazamiento eléctrico, pero aparece un rotacional de F que no conocemos, o sea, expresamos algo desconocido en términos de una parte que conocemos, pero otra parte que no tenemos idea qué es. De igual manera vamos a sustituir la 7 en la número 6, que es esta ecuación que está acá, y en estos términos nos quedaría expresada la ley de Ampère aplicada a campos variables en el tiempo de esta forma. Pero aquí pagamos con este término porque aún no lo conocemos. El hecho que generalicemos esta ley no significa que vayamos a desechar la que teníamos anteriormente, la ley de Ampère para casos estáticos, porque claramente es una ley que está describiendo bien los procesos en ese caso. Entonces lo que hay que hacer es cotejar el resultado obtenido con el caso estático. Y es lo que vamos a hacer. Entonces consideramos el caso estático, por lo tanto no hay variaciones temporales y el segundo término de este miembro se anula y la ley adopta esta forma. Rotacional de H igual a J libre más rotacional de F. Pero ya sabemos que en el caso estático, rotacional de H es igual a J libre. Es lo correcto, los experimentos lo validan, lo ratifican, de modo que el rotacional de F debe ser igual a 0. En esos términos, ya nuestro campo desconocido G es simplemente la derivada parcial con respecto al tiempo del desplazamiento eléctrico y la ley de Ampère queda modificada de esta forma y dado que este componente adicional incorporado por Maxwell fue lo que permitió hacer consistente esa ley con la ecuación de continuidad, entonces a esa ley se le denominó ley de Ampère-Maxwell. Por ahora vamos a concentrarnos en este término. Miremos que dimensionalmente el término de la derecha, el segundo término del segundo miembro, también tiene unidades de densidad de corriente. Entonces, en razón de ello, a este término se le denomina densidad de corriente de desplazamiento. Y para un medio simple, sabemos que D es igual a epsilon por E, un medio lineal y en donde esta cantidad no depende del tiempo, perdón. Entonces tenemos que la densidad de corriente de desplazamiento me está relacionando precisamente la variación temporal de un campo eléctrico con una posible fuente de campo magnético. Lo que nos está diciendo esta ley, que a diferencia de las otras que fueron obtenidas
prácticamente a partir de observaciones experimentales, este término fue incorporado de manera teórica. Es decir, se, se presenta como una hipótesis su existencia, la densidad de corriente de desplazamiento. Pero hasta el momento no había ningún hecho que así lo comprobara. Entonces, vamos a ver qué nos dice este término de densidad de corriente de desplazamiento. Como mencioné hace un momento, este está actuando como una fuente de campo magnético. Si este dE de t es mayor que cero, suponiendo que el campo eléctrico apunta hacia arriba en un punto específico del espacio, como se indica acá, vamos a tratar más bien la situación de la derecha, que es más simple. Si dE de t es mayor que cero y el campo apunta hacia arriba, dado que esto es una fuente de campo magnético, va a producir un campo magnético totalmente indistinguible del que produce una densidad de corriente libre. Tienen las mismas características, es el mismo campo. Entonces podemos darle el mismo tratamiento vectorial a esta fuente de campo magnético, usando la regla de la mano derecha. De modo que si dE de t es mayor que cero y el campo apunta hacia arriba, eso es equivalente a una densidad de corriente apuntando hacia arriba. Y si apuntamos nuestro dedo pulgar de la mano derecha, vemos que los dedos enrollan en esta dirección. Y esta sería la dirección en la cual circula el campo magnético inducido por esta variación espacial del campo eléctrico. Del mismo modo, si en lugar de tener una variación temporal del campo eléctrico en donde el campo se incremente, está disminuyendo, pero sigue apuntando hacia arriba, dado que este es negativo, equivaldría a tener una densidad de corriente apuntando hacia abajo, y si apuntamos el dedo pulgar hacia abajo, vemos que los dedos se enrollan en este sentido. Claramente aquí estamos estableciendo una relación entre la variación temporal del campo eléctrico con el campo magnético inducido en la vecindad, pero en puntos del espacio. Si nosotros queremos hacer un estudio en una región, pues podríamos sumar las contribuciones de todas las inducciones punto a punto. Y para ello, cuando nosotros queremos hacer un estudio de un sistema macroscópico o un sistema distribuido, pues el enfoque apropiado es describirlo mediante su forma integral. Ok, en términos generales, lo que tenemos entonces es que calculando la divergencia de los términos de la ecuación 8, conduce a la ley de conservación de la carga eléctrica. Ese es un aspecto que se puede comprobar y sería bueno hacerlo como es un buen ejercicio. No debe sorprendernos, porque precisamente nosotros modificamos la ley de Ampère para que satisfaciera la ecuación de continuidad de la carga eléctrica. De modo que la ecuación de continuidad de la carga eléctrica está aquí implícita y es lo que se pretende comprobar mediante el cálculo de la divergencia. Por otra parte, la densidad de corriente de desplazamiento no involucra transporte de carga eléctrica, sino que está asociado a las variaciones temporales del campo eléctrico. Tenemos dos fuentes de campo magnético. Una, llamémosle fuente material porque está asociado al transporte de carga eléctrica de la materia, electrones, iones, cualquier tipo de entidad que tenga carga eléctrica. Pero la otra es una entidad no material, sino que en cualquier región del espacio, óigase bien, en cualquier región del espacio donde el campo eléctrico esté cambiando en el tiempo, en esa región existe una densidad de corriente de desplazamiento. Ahora, a pesar de su naturaleza diferente, las corrientes de conducción y de desplazamiento producen campos magnéticos de características indistinguibles. Si nosotros tomamos, por decir algo,
una caja negra y en esa caja negra tenemos una densidad de corriente de conducción y fuera de esa caja ponemos pequeñas brújulas para detectar el campo magnético, nosotros no podemos saber si ese campo magnético se está generando por una corriente de desplazamiento o una corriente de conducción, si tapamos la fuente. Las características son exactamente iguales. Otro aspecto para destacar es que la modificación que realizó Maxwell a la ley de Ampère se basó completamente en criterios teóricos, porque en ese momento no existía ningún resultado experimental que lo respaldara. Como es bien sabido, la incorporación del término de la densidad de corriente de desplazamiento completó las ecuaciones que hoy en día se conocen como ecuaciones de Maxwell y fue precisamente lo que le permitió a él predecir la existencia de ondas electromagnéticas. Un hecho totalmente nuevo, totalmente revolucionario, porque antes de eso solo se concebía la propagación de ondas en entidades materiales, conocidas como medios elásticos. Pero ahora, a partir de ello, Maxwell podía predecir la existencia de ondas electromagnéticas en el vacío. Finalmente, años después, Hertz, mediante unos experimentos, puede corroborar experimentalmente la existencia, la generación y detección de ondas electromagnéticas, comprobando así su existencia. Bueno, muy bien. Estos son los aspectos que quería presentar relacionados con la densidad de corriente de desplazamiento. En el próximo video vamos a discutir lo relacionado con, partiendo de las ecuaciones de Maxwell, vamos a discutir lo que son los potenciales electrodinámicos, es decir, los potenciales vectorial y escalar aplicados a campos variables en el tiempo. Y vamos a ver que juegan un papel crucial para la descripción de este tipo de fenómenos.